para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de... RTBC Noticias. Emisión central. Atención, el presidente de la República acaba de hacer un fuerte pronunciamiento en Cauca sobre el tema de pensiones. John López, buenas noches. ¿Qué dijo? Hola Daniela, buenas noches. Pues básicamente el presidente Gustavo Petro lo que hizo fue defender su propuesta de la reforma pensional. Dijo que muy diferente a lo que opinan muchas personas sobre que se le van a expropiar sus pensiones, casi la mayoría de las cotizaciones de fondos privados ya fueron expropiadas por algunos banqueros del país. Esto fue lo que dijo el mandatario. Que cómo se les ocurre que una reforma pensional de ese nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensiones. Y se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas en parte por los dos banqueros más ricos de Colombia. Pero ahí no hay prensa, ahí sí no hay escándalo. Ahí sí no hay pedagogía para explicar por qué, de manera masiva. ¿Y por qué? Porque esos medios de comunicación le pertenecen a los banqueros más ricos de Colombia. En su discurso también habló de algunos enemigos internos dentro de su gobierno que estarían obstaculizando la transformación de Colombia. El gobierno que tiene su propio enemigo al interior de tantos siglos de élites de dominación, haciendo las normas, los procedimientos, los pasos y dejando a sus hijos para obstaculizar la transformación de Colombia. Y la otra noticia del momento, un teniente activo de la policía fue capturado y acusado de pertenecer a la banda conocida como el Tren de Aragua. Katy Sánchez, buenas noches, cuéntenos. Muy buenas noches a usted, Mateo, y a todos los televidentes. Se trata del teniente Víctor Manuel Flechas Tenorio, que tendría vínculos con esta reconocida banda que ya opera en la capital del país. Más detalles desde la Policía Metropolitana de Bogotá. Sigan ustedes en titulares. Los investigadores creen que el teniente Flechas le entregó información al Tren de Aragua antes de los operativos y eso evitó las capturas. Atención, acuerdo entre gobierno y 82 empresas de energía para bajar las tarifas. Les explicamos cómo sería y a partir de cuándo. La crisis humanitaria en Necoclí no para. Tenemos las voces de los ciudadanos venezolanos que esperan un cupo en los botes para pasar al tapón del Darién. 5 comunidades indígenas en Quibdó están confinadas por enfrentamientos entre grupos ilegales. En Ituango, 8.000 personas están incomunicadas por el mal estado de las vías. Motociclistas se manifestaron en contra del excesivo trámite para el SOAT y los precios de las pólizas. Gobierno se compromete a revisar. Comisionado de Paz reveló que Iván Márquez está en Colombia y que alias Iván Mordisco ha cumplido el cese al fuego. El presidente de la República visitó Caldono y Santander de Quilichao en Cauca. Estuvo en la minga política y cultural, dialogó con consejeros comunitarios y lideró una mesa de derechos humanos. Corte de la Haya les pidió a Colombia y a Nicaragua presentar alegatos en el litigio por la plataforma marítima. La Fiscalía dice que Emilio Tapia también estaría involucrado en el escándalo por supuesta corrupción en Encali. Sigue la emergencia en Atlántico porque la represa El Guájaro está a punto de desbordarse. 4 heridos tras atentado con granada en Bucaramanga. Acusan a militar retirado. En el mundo, crece el escándalo en Perú. Acusan al presidente Castillo de pertenecer supuestamente a organización criminal. 12 de octubre, ahora es el Día de la Diversidad Étnica, anunció el Ministerio de Cultura. Día del Árbol. En Bucaramanga hay pocos búcaros. El que le dio el nombre a la ciudad. Proponen plan de reforestación. En deportes, Colombia Sub-17 cayó ante España en su debut mundialista. Esperen oportunidades. Hay trabajo en Bogotá para personal bilingüe. Comienza la Feria del Libro en Santiago de Cali, que tiene como país invitado a Israel. En Cultura hablaremos con Gali Dagan, el embajador.
Buenas noches. Ampliamos de inmediato la noticia del momento. Escándalo en la policía de Bogotá. Un teniente activo comandante de un CAI en Kennedy fue capturado acusado de pertenecer al Tren de Aragua. El operativo de las autoridades contra ese grupo es a gran escala y se cumplió en al menos 8 puntos de la ciudad. El oficial es acusado de entregarles información a los delincuentes. Katy Sánchez, buenas noches. Usted tiene los detalles. Muy buenas noches de nuevo, Mateo y televidentes. Y es que el teniente Víctor Manuel Flechas estaría involucrado también con esta banda del Tren de Aragua, según las investigaciones que adelantó el CTI de la Fiscalía y según la SIJIN, en unos operativos que se realizaron en las últimas horas, donde también se capturaron a 16 personas que estarían involucradas con esta banda delincuencial que está activa en Bogotá. Soy el teniente Víctor Flechas, abogado especialista en servicio de policía. El teniente activo Víctor Flechas Tenorio de la Policía de la Metropolitana de Bogotá fue uno de los capturados en el operativo de la SIJIN y el Ejército contra la banda delincuencial El Tren de Aragua en la localidad de Kennedy. Los propios investigadores del CTI a cargo del proceso le dijeron a RTVC Noticias que las declaraciones contra el teniente y otras personas las entregaron integrantes de esa organización criminal en medio de una audiencia. Hablaron con pruebas de la complicidad que tendría supuestamente el teniente Flechas Tenorio con las actividades delictivas, no solo de tráfico de estupefacientes y extorsiones, sino, según los investigadores, con casos de homicidios y torturas, es decir, los llamados embolsados. El Tren de Aragua amenazaba a los policías de la localidad de Kennedy en el barrio María Paz, donde estaba ubicado el llamado Hotel Negro. Hoy los investigadores del CTI analizan si en esas amenazas tuvo participación el teniente Flechas a través de la entrega de información clave y confidencial. RTVC Noticias conoció que el teniente Flechas, capturado hoy a las 6 de la mañana junto a otras 16 personas, supuestamente le contaba al Tren de Aragua de los operativos, razón por la cual supuestamente no había capturas tras allanamientos como el que se hizo en la Casa del Terror. Volvemos con las fuertes declaraciones del presidente de la República sobre pensiones. Dijo que los 2 banqueros más ricos del país las han expropiado. John López, cuéntenos. Mateo, mire, pues estas declaraciones las dio el presidente Gustavo Petro durante su gira hoy por el departamento del Cauca, en Caldono. Mientras conmemoraba el Día de la Resistencia, el presidente habló precisamente de eso, de su propuesta de la reforma pensional y las supuestas expropiaciones de las pensiones de los colombianos, donde señaló algunos de los banqueros del país, pero también habló de presuntos enemigos internos dentro de su gobierno que estarían obstaculizando el afán por transformar a nuestro país. Desde Caldono, Cauca, el presidente Gustavo Petro defendió su propuesta de reforma pensional y señaló a banqueros y medios de comunicación de afectar las pensiones de los colombianos. Que cómo se les ocurre que una reforma pensional de ese nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensiones. Y se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas en parte por los 2 banqueros más ricos de Colombia. Pero ahí no hay prensa, ahí sí no hay escándalo, ahí sí no hay pedagogía para explicar por qué de manera masiva y por qué. Porque esos medios de comunicación le pertenecen a los banqueros más ricos de Colombia. También habló de enemigos internos en su gobierno. Dice que obstaculizan la transformación de Colombia. El gobierno que tiene su propio enemigo al interior de tantos siglos de élites de dominación, haciendo las normas, los procedimientos, los pasos y dejando a sus hijos para obstaculizar la transformación de Colombia. El presidente finalizó su agenda de hoy en Santander de Quilichao, donde lideró la Mesa de Derechos Humanos del Cauca. El presidente Gustavo Petro estuvo esta tarde en Caldono, Cauca, donde habló con la minga indígena y después se trasladó a Santander de Quilichao. Allí dirigió e instaló la Mesa sobre Derechos Humanos. Esta es toda la información. Por el momento, desde el occidente de Bogotá, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Anuncio importante en materia energética. El Gobierno Nacional y 82 empresas del sector acordaron reducir las tarifas del servicio de energía hasta en 8%. Sebastián Amaya, buenas noches. ¿Desde cuándo se verá reflejado ese beneficio?
Compañeros televidentes, muy buenas noches. La reducción de tarifas comenzará a verse en las facturas del servicio de energía de noviembre y diciembre de este año. La meta es que caigan entre 4 y 8%, es decir, que si por los recientes incrementos de los precios en su casa pagaba en promedio una factura por 100.000 pesos, esto por el servicio de la electricidad, durante los próximos 2 meses bajará incluso hasta los 92.000 pesos. Esto significa un ahorro promedio de entre 4.000 y 8.000 pesos. La meta es que esos beneficios sean más altos en el próximo año. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que la medida transitoria reducirá entre 4 y 8% las tarifas en lo que resta del año, pero la meta es que a futuro el beneficio sea más alto. Sabemos que este es solo el primer paso y por eso estamos simultáneamente trabajando con medidas a mediano plazo. Para ello buscarán modificar las fórmulas que determinan los precios. Ese indexador va a ser el menor entre el IPP y el IPC, de esa manera controlando la inflación. El gremio de empresas distribuidoras detalló cuál será el ahorro para el bolsillo de los colombianos. Ahorros para los usuarios para los próximos 12 meses en una suma cercana a 1.5 billones de pesos. Tras el acuerdo, las generadoras de energía le pidieron al gobierno no implementar más impuestos al sector. No sería coherente gravar con mayores impuestos a las hidroeléctricas, como se propuso en un artículo en la última ponencia de la reforma tributaria. En total, 82 empresas del sector se sumaron al acuerdo. Revisamos cómo será esta reducción de las tarifas en las diferentes regiones del país. Panorama nacional. En Barranquilla, la empresa Aire anunció que para reducir el precio de la tarifa de energía, el kilovatio hora tendrá una disminución de 50 pesos, lo que quiere decir que si una familia paga aproximadamente 100.000 pesos por este servicio, de ahora en adelante pagaría alrededor de 93.000 pesos, teniendo en cuenta, por supuesto, el nivel de consumo. De manera enérgica y contundente, el alcalde de Cartagena, William Daud Chamat, manifestó su descontento con la decisión de la empresa que provee de energía eléctrica a la capital de Bolívar y varios departamentos de la región Caribe, manifestando que si esta no baja las tarifas antes del 28 de octubre, literalmente les va a declarar la guerra. La electrificadora de Santander anunció que el departamento se acogió a la medida del gobierno nacional de realizar descuentos a la tarifa del servicio de energía eléctrica. Sin embargo, aunque la región se acogió a esta medida, no lo hizo en todos sus términos. Por ello, la entidad aún está realizando los cálculos para definir cuál va a ser el valor de descuento que será asignado para los santandereanos a partir del 1 de noviembre. En Caldas, la central hidroeléctrica Che confirmó que las facturas de la luz no tendrán rebajas, justificando la no obligatoriedad de la medida y el impacto en las finanzas del grupo EPM. Santiago Villegas, su gerente, explicó que esa decisión se debe contrastar con el hecho de que en Caldas se cobra la segunda tarifa más baja a nivel nacional. Continúa la crisis migratoria en Necoclí, en el Urabá antioqueño. Unos 9.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, están represados. Los testimonios de algunos de ellos dan cuenta de la gravedad de la crisis en la región. Una crisis regional que requiere de soluciones humanas e inteligentes. Así calificó el director de Migración Colombia la situación humanitaria que vive Necoclí por cuenta de la ola de migrantes que han llegado en los últimos días. El hecho de que lleguen aproximadamente 2.600 a diario a una pequeña población portuaria de 70.000 habitantes hace que los servicios no den abasto ni que los servicios de botes para cruzar hacia Candí, en Chocó, sean suficientes. Estamos trabajando bajo una presión también y necesitamos que las autoridades nos ayuden para poder calmar a los migrantes porque quieren salir de una. La mayoría de los migrantes que llegan son venezolanos, que huyen del hambre y la falta de oportunidades en su país. Vengo con mi esposo, vengo con mis 5 hijos menores de edad, una de mis hijas está embarazada. Ahorita estamos pidiendo porque en realidad nos hace falta plata para el pasaje y nos gustaría en verdad que nos ayudaran. Actualmente el tiempo de espera para obtener un tiquete en bote es de 4 días. Quienes logran obtenerlo y cruzan para llegar a la frontera con Panamá van camino al temible tapón del Darién. Hay muchas cosas que han dicho del Darién, pero si la mayoría pasa, yo tengo que vivir la experiencia para ver qué tal me vaya, porque todos salimos, algunos salen vivos. De 2.800 venezolanos que transitaron por la selva el año pasado, la cifra se disparó a más de 114.000 este año. El representante de la ONU para refugiados y migrantes venezolanos pidió hoy en Panamá apoyo urgente de la comunidad internacional para ayudar a los países latinoamericanos y del Caribe como Colombia que enfrentan el movimiento forzado de personas más grande de la historia de la región.
El gobernador del departamento de Antioquia pidió al gobierno tomar acciones urgentes para atender las dificultades de los migrantes. Dice que la situación empeoró tras la rehabilitación de los pasos en la frontera. La falta de agua potable, de alimentos y el hacinamiento en las playas son los principales inconvenientes de la crisis, según las autoridades. Es ya una crisis humanitaria que debe concitar la acción de los diferentes niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal, y de otras instituciones. La gobernación de Antioquia buscará mitigar las dificultades de los migrantes, quienes deben esperar hasta 4 días para conseguir un pasaje para viajar en lancha. Pero también avanzar en la solución de su continuidad y en el análisis de cómo podemos buscar con el gobierno nacional, sobre todo, los apoyos para la atención, pero también para la solución estructural. En Medellín la situación no es ajena. Algunos migrantes han hecho cambuches o campamentos alrededor de la terminal de transportes. En la zona piden dinero para ir hasta Necoclí. En lo que va corrido este año ya son cerca de 70.000 migrantes que han transitado por esta ciudad, y teniendo en cuenta que hay un subregistro del cerca del 5% pertenecientes a niños, niñas y adolescentes. Ante el aumento en el tránsito de migrantes por el Urabá, será realizada una mesa de trabajo con las autoridades de Acandí y Chocó. Según la Procuraduría, al día transitan por las selvas del Darién hacia Estados Unidos alrededor de 3.000 migrantes. Y es que a la terminal de transportes de Medellín continúan llegando migrantes. Ismael Tobón, los saludo. Usted se encuentra allí. Por favor, muéstrenos la situación a esta hora. Hola Mateo, muy buenas noches. A esta hora, a las 7:15, este es el panorama. Filas todavía de migrantes que están tratando de conseguir tiquetes para viajar el día de mañana a la terminal, para viajar mañana al municipio de Necoclí. El último bus saldrá hoy a las 8, a las 10 de la noche, por lo que muchos están esperando, otros tendrán que pasar la noche en la fría terminal del norte de Medellín, pero estuvimos hablando en el transcurso del día con varios de ellos, nos manifestaron ese anhelo y ese deseo de poder viajar a los Estados Unidos, aunque nos contaron también de que no tienen los recursos de poder salir de la terminal hacia el municipio de Necoclí. Esto fue lo que nos contaron. Detrás de cada migrante que sale desde Medellín hacia el Urabá antioqueño hay miles de sueños. El sueño es, trabajar y salir adelante, para sacar adelante a nuestra familia. Ir a buscar un mejor futuro para uno y para la familia de uno, ¿no? Esos sueños son la gasolina que les da energía para esperar pacientemente por un tiquete que los aleje de las adversidades y los acerque a un mejor futuro. Simplemente con correr la suerte de que uno pueda entrar a América, no creo que sea fácil. Y cada quien, como te digo, cada venezolano tiene un sueño diferente. Para ellos no hay marcha atrás, el camino ya empezó y el objetivo es cumplir el sueño americano, y ni el miedo a lo que los espera en el Darién los detiene. 5 comunidades indígenas en zona rural de Quibdó completan 3 semanas confinadas, esto debido a enfrentamientos de grupos armados ilegales. Las autoridades piden presencia de la fuerza pública en la zona. El informe es de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional. Se trata de las comunidades de Guadualito, Chuscalito, Cocalito, Arenal y Playa India, las que se encuentran confinadas. En total son 850 personas las que se encuentran en esta condición. Han dicho las autoridades locales de Quibdó que en esos momentos no han podido llegar a la zona con ayudas humanitarias porque el Ejército Nacional aún no llega hasta este lugar. El comandante del Ejército quedó de ordenar a su pelotón para que antes que nosotros ingresemos, ellos hayan hecho la inspección necesaria. De otro lado, desde las poblaciones continúan a esperas de alimentación, frazadas, también elementos para los niños, medicamentos, entre otros, para poder subsistir en estos días en los que se encuentran entre el fuego cruzado de los grupos al margen de la ley. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Al menos 8.000 personas en Ituango, Antioquia, están incomunicadas desde hace 2 semanas debido al mal estado de las vías. Los habitantes del municipio piden ayuda. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Habitantes del corregimiento Santa Rita y los sectores aledaños en Ituango manifestaron su preocupación por el estado de sus vías. Ya son 15 días y aún no se da solución a los problemas de su carretera.
La emergencia que estamos viviendo en el momento es muy difícil, pero se nos va a incrementar porque la economía, la única economía sana que tenemos en el municipio en el momento, que es el café, va a ser casi que imposible sacar este producto y dinamizar la economía de la región. Las autoridades de este municipio decretaron la calamidad pública tras la emergencia presentada recientemente en el 80% de las vías rurales. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Miles de motociclistas protestaron hoy por el aumento en el precio de la gasolina y las dificultades para comprar el SOAT. Por más de 7 horas hubo dificultades en la movilidad por las principales vías del occidente capitalino. La movilización comenzó a las 7:30 de la mañana. La calle 63 hacia el occidente fue cerrada. Este fue el punto de encuentro de los motociclistas que llegaron de diferentes ciudades a exigir sus derechos. La Policía de Tránsito acompañó el recorrido desde la calle 63 hasta la calle 26 en el CAN, luego desde la avenida El Dorado hasta la avenida Ciudad de Cali y terminaron en las instalaciones cercanas del Ministerio de Transporte. Nos están vendiendo SOAT. Si yo quiero comprar el SOAT de esta moto que se vence el otro mes, no me lo venden porque no está a nombre mío. Las motos nuevas no les están vendiendo SOAT ya en ninguna parte del país. Son cientos de motociclistas los que participaron en esta marcha, un extenso recorrido por las principales vías de Bogotá, esperando la respuesta con soluciones por parte del gobierno nacional. Hay unas mafias que se apropiaron del transporte. Un cupo de 70 y 80 millones de pesos no paga IVA. Si usted va a un banco a que le presten plata por el cupo, no se lo prestan. ¿Por qué? Porque es una resolución del Estado. Cuando finalizó la movilización, representantes de los motociclistas y el ministro de Transporte se reunieron en una mesa de diálogo. Pues en esa reunión los motociclistas pidieron acelerar los trámites del SOAT y bajar precios. El gobierno nacional y las aseguradoras buscan soluciones para enfrentar la crisis relacionada con este requisito de circulación. El gremio de motociclistas pide agilizar y facilitar los trámites para la adquisición del SOAT, además de reducir los precios de la póliza. No nos están vendiendo SOAT. Si yo quiero comprar el SOAT de esta moto que se vence el otro mes, no me lo venden porque no está a nombre mío. Para este año, las tarifas de SOAT para motos están entre 200.400 y 627.800 pesos, dependiendo del cilindraje, según las aseguradoras. Gremio que advirtió que de no existir los subsidios actuales, la tarifa estaría hasta en 1.236.000 pesos. El gobierno ha atendido el llamado de urgencia que el gremio asegurador ha lanzado para que busquemos soluciones que permitan salvar al SOAT de una crisis financiera gravísima. El Ministerio de Transporte respondió. Vamos a determinar el valor que se va a reducir el SOAT de manera que sea una forma de compensar el incremento del precio de la gasolina. A agosto de este año, el SOAT registra un déficit de 211.000 millones de pesos, según cifras de Fase Colda. Continuamos con más noticias. Iván Márquez está en Colombia, así lo confirmó el Alto Comisionado para la Paz, luego de reunirse con él para fijar los compromisos previos para una segunda fase de diálogo entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno Nacional. El Alto Comisionado para la Paz se reunió con Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC. El encuentro fue en Colombia y no en Venezuela, en donde se creía que estaba el cabecilla. Está aquí. ¿Y cómo está? ¿Dónde? Pues no puedo decirlo, o sea, sería romper la confidencialidad, pero él está acá. Dijo que está vivo, lúcido y consciente, que aún no hay acuerdos, pero que ese grupo está cumpliendo el cese al fuego. Iván Márquez manifestó claramente que desde que se originó la Segunda Marquetalia, a raíz de un entrampamiento, ellos han manifestado públicamente su disposición en el modelo de guerra de guerrillas de no confrontar a las fuerzas militares. Advirtió el comisionado que para que haya una segunda fase de diálogos, los grupos deben cumplir los compromisos de no matar, no torturar y no desaparecer personas. Si hay unos compromisos con este gobierno, deben cumplirlos si quieren iniciar una fase de conversaciones. Y estamos haciendo las exigencias a través de RTVC, pero también la estamos haciendo de manera privada. Estos son los 5 grupos que actualmente están en cese unilateral del fuego y que abonan el terreno para un futuro cese multilateral. En otras noticias, la Corte Internacional de Justicia le solicitó a Colombia y a Nicaragua que presenten sus argumentos sobre criterios definidos por el derecho para determinar la delimitación del mar territorial en la próxima audiencia oral sobre la plataforma continental.
Luego de que la Corte Internacional de Justicia de la ONU dictaminó el pasado 21 de abril que Colombia violó derechos soberanos en aguas del Mar Caribe en su litigio con Nicaragua, el organismo dijo que escuchará a ambos países nuevamente. La CIJ les pidió presentar argumentos claros en relación con cuestiones del derecho internacional consuetudinario, antes de proceder a cualquier consideración de tipo técnico o científico. El tribunal les pidió determinar si un Estado en su derecho a una plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado, es decir, las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Nicaragua ya le pidió al tribunal que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana. Todavía no se han anunciado las fechas para la próxima sesión oral del caso. La Presidencia de la República anunció una reestructuración en su funcionamiento. 80 cargos serán eliminados y se acabarán las altas consejerías. La medida busca ahorrar 83.000 millones de pesos al año. Dentro de los cargos que eliminarán están la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Jefatura de Gabinete. También desaparecerán las altas consejerías. Se elimina el concepto de altas consejerías. Van a ser de ahora en adelante solamente consejerías. Y se eliminan la mayoría de ellas. La presidencia mantendrá las consejerías de las regiones de paz y de derechos humanos. Con la medida ahorrarán este año más de 20.000 millones de pesos. El ahorro es de 23.000 millones de pesos entre inversión y funcionamiento, y el ahorro del próximo año es entre inversión y funcionamiento de 83.000 millones de pesos. También habrá un aumento del 10% en el salario de 225 servidores públicos de la presidencia que ganan menos de 2 salarios mínimos mensuales. A todas las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos les vamos a aumentar el 10% de su salario. Según Lizcano, esta es la presidencia más austera en los últimos 30 años. Emilio Tapia fue imputado por supuestos hechos de corrupción en la contratación con Emcali. Según la Fiscalía, se habría quedado con 2 contratos por más de 6.000 millones de pesos. Emilio Tapia y 3 personas más, al parecer, habrían falsificado varios documentos para participar en licitaciones de las empresas municipales de Cali en 2021. Según la Fiscalía, uno de los requisitos que debía tener el consorcio de Tapia era tener el aval comercial de un banco que garantizara el crédito por el 30% del valor de cada contrato. Esta obligación, presuntamente, no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido falsificados los documentos denominados certificados de cupo crédito aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali. Según la Fiscalía, Tapia controló un grupo de empresas que se presentó a 2 procesos para el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mayarino por 3.798 y 2.414 millones de pesos respectivamente. Se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación, quienes permitieron al conglomerado de Tapia Saldana quedarse con los 2 contratos. Actualmente, Emilio Tapia está preso en la cárcel de Barranquilla por el caso Centros Poblados. Además, fue condenado por el cartel de la contratación en Bogotá. Volvemos a las regiones porque continúa el drenaje del embalse del Guájaro en Atlántico. El alto nivel y el peligro de desbordamiento tiene a las autoridades en alerta. En riesgo hay al menos 500 familias. Lucía Llanes, buenas noches y adelante con los detalles. Daniela, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Esta es una situación que las autoridades locales han venido advirtiendo hace semanas. Ahora la Gobernación del Atlántico hace un llamado al Gobierno Nacional para que se disponga el presupuesto necesario para adelantar las obras de mitigación. Una cifra que estaría alrededor de los 30.000 millones de pesos, de los cuales el departamento ya habría invertido 8.000. Los esfuerzos por disminuir el riesgo de inundación de las viviendas aledañas al embalse del Guájaro son cada vez mayores. Ya son 8.000 millones de pesos que hemos comprometido para poder atender esta emergencia de la ola invernal. Ahora mismo estamos en la estación de Boquitas en Santa Lucía. Sin embargo, mientras las lluvias continúen, la probabilidad de que el embalse se desborde sigue creciendo. Las autoridades del Atlántico solicitaron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres una inversión de al menos 22.000 millones de pesos para atender la emergencia. Es posible que podamos drenar un poco de agua y traerla hacia el canal del dique para que por conducto de esta estación, implementando
y usando 4 bombas que se encuentran aquí ubicadas, que tienen una capacidad importante, podamos extraer agua del embalse del Guájaro. Actualmente el nivel del cuerpo de agua se encuentra en 5,26 metros, 6 centímetros por encima de su cota de desbordamiento. En la Alta Guajira continúan esperando las ayudas humanitarias anunciadas por el gobierno nacional. Esa zona es la más afectada por las lluvias en el departamento. Karen Pedrosa, periodista de Radio Nacional, amplía. Al departamento han llegado en 3 vuelos 37.5 toneladas de ayudas humanitarias de las 50 que fueron asignadas por el gobierno nacional. De ellas, solo una ha logrado llegar hasta el corregimiento de Bahía Honda, una de las zonas más afectadas en la parte alta de este departamento. Que hay zonas de difícil acceso que no se ha podido llegar, que tampoco a mí me informa que tampoco tenemos todas las ayudas aquí en el municipio, como se viene informando, que ya llegaron todas las ayudas al municipio, están llegando paulatinamente, de eso se está encargando la Unidad Nacional con Defensa Civil. A raíz de las inundaciones, los corregimientos del municipio de Uribia están incomunicados vía terrestre y por ello no han podido acceder a alimentos ni a servicios de salud ni medicamentos. Por ello piden a las autoridades que estas ayudas humanitarias puedan llegar pronto hasta el territorio. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Autoridades ambientales de San Andrés le solicitaron a los buzos de la isla que verifiquen el estado de los corales, ya que el paso del huracán Julia pudo haberlos afectado. El informe es de Jani Castro, periodista de la Radio Nacional. Para el director de la Corporación Ambiental Coralina, Arnie Britton, además de la misión de los institutos de investigación, es importante contar con la comunidad de buzos del archipiélago para realizar esta evaluación rápida de los impactos. Hubo impacto, pero no sabemos cuál es la magnitud del impacto a nivel ecológico y medioambiental, zona costera, zona terrestre, zona marina, y precisamente por eso vamos a trabajar en este marco del Sistema Nacional Ambiental. El director igualmente indicó que se trabaja en la implementación de los protocolos de restauración, producto de las experiencias de los huracanes ETA e Iota. Un atentado con granada dejó 4 personas heridas en Bucaramanga. Según las investigaciones, un militar retirado habría sido el atacante. Joana Niño, usted tiene los detalles. Muy buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Pues al respecto, las autoridades de Bucaramanga, la alcaldía efectivamente está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por quien pueda dar información que dé con el paradero del responsable del atentado que se presentó esta mañana, que dejó como resultado a 4 personas heridas. En un comunicado emitido en horas de la tarde por la Segunda División del Ejército Nacional, se conoció que esta persona no es un retirado del Ejército, sino por el contrario, todavía continúa ofreciendo su servicio militar como SL-18, es decir, soldado que presta servicio durante 18 meses. 4 hombres se encontraban en este lugar jugando cartas cuando, según testigos, un hombre vestido de mujer les pidió que los dejara jugar. Minutos después, la persona se levantó, caminó hasta las escaleras y lanzó la granada. Yo estaba asustada porque realmente todo el vidrio cayó directamente en mi cama, en la almohada. Bueno, estábamos durmiendo y eso no despertó. Pensé que era un tiro y me dio una crisis y los niños se pasaron hacia el otro cuarto. Al hospital local de Norte fueron remitidas 2 personas que recibieron esquirlas en su cuerpo. 2 heridos más, uno de ellos perdió el ojo derecho y varios dedos de una de sus manos, fueron remitidos al Hospital Universitario de Santander. Los 2 pacientes que se remitieron al Hospital Universitario de Santander, pues efectivamente tenían un compromiso en sus signos vitales, se estabilizaron y se remitieron al universitario, que es de alta complejidad. Según las autoridades, el autor del hecho es una persona que días antes había salido del Ejército Nacional. Aunque ya fue identificado, no ha sido capturado. La Fiscalía continúa exponiendo sus argumentos ante la solicitud de preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos. La Fiscalía se refirió a la hacienda Las Guacharacas en la supuesta conformación del bloque metro de los paramilitares. Manifestó que en las pruebas que recolectó no se evidenció que el expresidente hubiera ordenado ofrecer dádivas. La misión de verificación de la ONU entregó su informe trimestral sobre Colombia. Dice que las cifras son preocupantes, pero que el país vive un momento de expectativa hacia la paz total.
La violencia ha aumentado. Según el informe, en los últimos 3 meses asesinaron en Colombia a 45 líderes sociales y 15 excombatientes. Además, hubo 39 masacres en las que 7 menores de edad murieron. En Antioquia, Arauca, Cauca y Chocó hay más acciones criminales por la presencia de grupos armados ilegales. Dice la ONU que 8.100 personas están confinadas a la fuerza y 13.700 desplazadas entre julio y septiembre. No obstante, la organización ve en la paz total del presidente Petro una opción para disminuir el flagelo. Es alentadora la decisión anunciada la semana pasada por el gobierno de Colombia y el ELN de reanudar los diálogos de paz. Colombia puede demostrar al mundo, una vez más, que no hay mejor alternativa para poner fin a los conflictos que la vía del diálogo. El canciller Álvaro Leiva anunció que el gobierno se centrará en la lucha contra el narcotráfico y presentó una propuesta. La convocatoria de una conferencia mundial de países consumidores de droga, de alucinógenos, con el propósito de que tomen conciencia y medidas colectivas. La ONU hizo un llamado al gobierno para que nombre cuanto antes cargos como la ARN y otras agencias enfocadas en el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de La Habana. El Ministerio de Cultura estableció que el 12 de octubre, más conocido como el Día de la Raza, sea llamado el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. El anuncio fue hecho en un acto conmemorativo en la Casa de Nariño. Con el cambio, según la ministra, el Gobierno Nacional está ratificando su compromiso de promover la identidad cultural en el territorio nacional. Es que durante generaciones el 12 de octubre fue celebrado como el Día de la Raza y sin embargo el concepto ha sido cuestionado y la mayoría de países lo ha cambiado en términos de pluralidad cultural. 12 de octubre. A la memoria llegan carabelas, un mar inmenso, unos europeos desubicados o aborígenes aún más sorprendidos. En algún momento lo resumieron con una sola palabra: la raza. Se recuerda cuando uno estudiaba que le hablaban de la historia, que Cristóbal Colón, que la colonización, todo eso, ¿no? Solo ponían carteleras de porque era malo el racismo y ya. Una exaltación de Colón, una exaltación pues de la idea de descubrimiento y de que más o menos había empezado nuestra historia en ese momento. Pero cada año entran en discusión términos anclados en el tiempo. No se necesita ser el Día de la Raza, porque es que nosotros somos un solo color. Descubrimiento, civilización. 530 años después, palabras que se oxidan en viejos libros. Podría ser una buena ocasión también para crear una especie de conciencia continental, en el sentido en que todos los países de América más o menos tienen alguna discusión sobre ese día. En América, la mayoría cambió su propósito inicial porque se volvió incluyente, reivindicador, amplio y diverso. Sé que el Día de la Raza es un día que se conmemora como la diversidad de tonos de piel, en la cual se respeta y se tolera a las demás personas. Uno tampoco puede desconocer que a partir de ahí empezó una historia sin la cual sería muy distinto la sociedad en la que vivimos hoy. En Colombia, aunque algunos calendarios le sigan diciendo el de la raza, se trata del Día de la Diversidad Étnica y Cultural y se celebrará el próximo lunes 17. La gente que desea reivindicar la resistencia indígena que lo haga, la gente que desea reivindicar la presencia africana que lo haga, la gente que desea reivindicar, recordar la herencia hispana también puede hacerlo. Nadie hasta ahora puede resolver el enigma de cierta canción. Después del 12 de octubre de 1492, ¿quién descubrió a quién? Hay negro, blanco, hay indio, cholo, mestizo, colombiano, todos somos colombianos. Hablemos ahora de lo que pasa en el mundo y vamos a Perú, porque el Congreso de ese país anunció que hoy decidirá en 2 semanas si abre un antejuicio al presidente Pedro Castillo después de que la Fiscalía lo acusara por el presunto delito de organización criminal. El proceso podría desembocar en su separación del cargo. Es por escrito que el Perú, o más exactamente su Fiscalía, acusa al presidente de turno. Están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido. El nombre de Pedro Castillo figura como cúspide de una estructura que fusiona su entorno político y familiar para lavar activos y entregar contratos de obras públicas, en la denuncia que hace el poder público al legislativo. Que hemos hallado muy graves y reveladores indicios
de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno. Y que también se ve así en la práctica, porque estuvo acompañada de la orden de allanar la vivienda de varios parlamentarios y de su hermana. Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. Estas declaraciones en negativa del mandatario, que ahora amontona 6 procesos contra él en los 465 días que lleva ejerciendo el cargo desde el Palacio de Pizarro, las hizo a medios internacionales, donde además deja claro que no tiene intención de abandonar el país ni pedir asilo. Será el Congreso y 66 votos necesarios los que determinen en unos días si Castillo es suspendido del cargo. Un saludo muy especial desde Mumbai, desde la India, porque aquí estamos disfrutando del Mundial de la categoría Sub-17 de fútbol femenino. Y allí justamente nuestra selección Colombia tuvo su debut ante la actual campeona de la categoría, ante la selección española. Un partido bastante aguerrido, con ímpetu y muy bien trabajado de nuestra selección Colombia. Lastimosamente ya en el segundo tiempo el cansancio físico, el desgaste y un error en la defensa hicieron que la Roja se quedara con la victoria por la mínima diferencia, 1-0. España empezó con superioridad un partido en el que para las colombianas fueron notorios los nervios y la ansiedad. Al minuto 11 las campeonas se acercaron al arco de Luis Agudelo y Camila Correa sacó el balón de la línea. El equipo intentó generar bastante por banda derecha con Ana María Guzmán, pero solo hasta el minuto 15 llegó el primer remate tricolor. De media distancia, Jessica Muñoz intentó, pero la portera Sofía Fuentes estaba atenta. Los primeros 45 terminaron 0-0. El panorama del complemento no pintaba bien. Linda Caicedo tuvo esta oportunidad al minuto 46, pero se ahogaba el grito de gol. En un abrir y cerrar de ojos, la capitana empezó a llorar. Una mala pisada hizo pensar lo peor, pero la 11 decidió continuar. La Roja estaba sólida. Al 57 Vicky López abrió el marcador, aunque el VAR lo anuló debido a una mano en la jugada previa. Así respiraban Paniagua y compañía. No obstante, España siguió presionando hasta que se dio. Al 84, John Amezaga aprovechó el mal rebote de Cristina Mota y se zafó a Estefanía Perlaza en una gran individualidad para darle el triunfo a su equipo. Pasar página y volver a empezar. Esa es la consigna tricolor porque el sábado se viene China, que venció a México 2-1. Y seguimos con goles con acciones del viejo continente porque hoy se disputó la 4ª fecha de la fase de grupos de la Champions League con colombianos en competencia que ansían poder seguirse clasificando en este evento tan importante del fútbol a nivel mundial. Aquí les presentamos el resumen y los goles del día. Liverpool sin Luis Díaz lesionado goleó 7-1 al Rangers como visitante. Se fue adelante el conjunto local con tanto de Arfield, pero los rojos se convirtieron en una aplanadora y Roberto Firmino anotó el del empate. Y el segundo para la remontada. Núñez marcó el 3-1. Y luego apareció el faraón Salah y no fue 1, ni fueron 2. Fueron 3 los goles para poner a su equipo 6-1. Y el séptimo lo hizo Harvey Elliott. El colombiano Alfredo Morelos entró a los 76 minutos de juego para los escoceses. El Tottenham le ganó 3-2 al Eintracht Frankfurt. Se fueron adelante los visitantes alemanes con tanto de Daichi Kamada. Empató el coreano Son. Harry Kane puso el 2-1. Y Son repitió para el 3-1. Alidú acercó al Frankfurt 3-2, pero no alcanzaron a empatar los alemanes, que tuvieron al colombiano Santos Borré ingresando a los 69 minutos. Y en el Tottenham, Davison Sánchez entró a los 78. Y en el juego electrizante de la jornada, Barcelona empató a 3 contra el Inter en el Camp Nou. Dembélé puso el primero de los catalanes. El empate fue de Nicolò Varela. Lautaro Martínez adelantó al Inter a los 63. Lewandowski empató 2-2. Gosens puso a ganar al Inter a los 89. Y en el descuento Lewandowski rescató un punto para el Barça. Marcador final Barcelona 3, Inter 3. Hola a todos, esta noche los saludo desde Santiago de Cali porque estamos muy próximos a que comience la Feria del Libro, que va desde hoy, que es el evento inaugural, hasta el próximo 23 de octubre. El país invitado este año es Israel, así que esta noche me acompaña Gali Dagan, que es el embajador de Israel. Embajador, bienvenido. Muchas gracias.
Embajador, cuéntenos un poquito de los autores invitados que van a participar en esta feria. Primero quiero decir que estoy muy emocionado que nosotros estamos acá. Bueno, tenemos una fiesta de cultura israelí. Tenemos acá no solamente autores, tenemos un autor israelí que se llama Nir Baram, que es muy conocido en Israel. Sus obras se han traducido por 13 idiomas, pero también tenemos otros artistas israelíes, tenemos 2 chefs que van a trabajar acá, tenemos una estrella de los títeres que va también a tener una presentación en la feria, en el acto de inauguración, y tenemos un guitarrista, compositor de jazz israelí. Entonces es una feria de libro, pero vamos aquí a compartir con ustedes, con la gente de Cali, un segmento, un sabor, una prueba de nuestra cultura que no solamente es una literatura. Maravilloso, o sea, hay gastronomía, música, teatro y literatura de parte del país invitado de Israel. Y hay algo que pasa con un olivo, con la plantación de un olivo. Mañana también tenemos una ceremonia simbólica, pero muy bonita, para donde vamos a sembrar el olivo, que es nuestro árbol nacional, que tiene raíces hasta el primer templo en la Biblia, y también es algo que vamos a dejar una huella pequeña, un símbolo de nosotros acá, y tenemos muchas actividades y muchas cosas que estamos tan felices y orgullosos de intentar compartir con la gente de Cali. Un pedacito de Israel en Cali. Un pedacito muy pequeño, pero es que lo interesante en nuestro país, tenemos una cultura, un país con cultura muy vibrante, cultura que nace de nuevo cada día, y como acá también, que está tan vibrante y divertido, y estamos acá para compartir poquito con la gente. Embajador, cuando uno habla de literatura colombiana, habla de un estilo muy puntual, de realismo mágico, de unas narraciones locales, de contarnos como cultura. ¿Cómo es cuando uno habla de literatura israelí? Bueno, en literatura israelí también hay de todo. Tenemos autores, escritores que se dicen que ellos intentan escribir como el realismo mágico de Gabo, como tenemos un escritor que se llama Meir Shalev, que se dice que él escribe realismo mágico con pintura, con colores israelíes del desierto y del Valle de Israel donde él nació. Y tenemos otros tipos de de escritores de todos tipos, religiosos, ultrarreligiosos, seculares, escritores árabes, porque tenemos población, 20% de nuestra población son ciudadanos israelíes árabes, y tenemos una mezcla de todos. Entonces, decir que hay un, tipo de literatura israelí, muy difícil de decir esto, pero tenemos influencia de todos lados del mundo, y tenemos cosas que también solamente es de nosotros. Maravilloso. Otra muestra de que la literatura definitivamente es universal, ¿no? De todas maneras. Embajador, muchas gracias por habernos acompañado aquí en RTS. Muchas gracias, y están invitados para visitar la feria, y será un honor ver todos ustedes en la feria, encontrar con la gente de Cali y de Valle. Muchas gracias. Sigan en estudio con más noticias, nos vemos en un ratito. 300.000 millones de pesos para la financiación del déficit de sistemas de transporte públicos incluye una nueva propuesta del proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año. 251.500 viviendas se vendieron en Colombia durante los últimos 12 meses, según la Cámara Colombiana de la Construcción. El precio del dólar bajó 70 centavos y llegó a 4.611 pesos con 18 centavos. El precio interno de la carga de café cayó 76.000 pesos y quedó en 2.323.000 pesos. Guillermo Grosso, expresidente de la extinta EPS Café Salud, seguirá en libertad, pero vinculado al proceso por cohecho impropio. Así lo decidió un juez al negar la solicitud de la Fiscalía para que Grosso continuara el proceso desde la cárcel. Más hechos del día en un minuto. La Corte Suprema abrió investigación contra los excongresistas Sandra Villadiego y Raimundo Méndez por tráfico de influencias y cohecho para la financiación de proyectos civiles en Galera Sucre entre 2016 y 2018. La Procuraduría llamó a juicio al exgerente y a un exasesor del Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda por posibles irregularidades relacionadas con la construcción y diseño del puente Isgaura en Santander.
Según el ente de control, no incluyeron algunos aspectos de carácter técnico, lo que generó sobrecostos en el rediseño por más de 270 millones de pesos. La policía capturó a Alfredo Odacid Valencia, actual alcalde de Samaná Caldas, señalado de pertenecer a la red de corrupción que lideraba el senador Mario Castaño. El alcalde deberá responder por concierto para delinquir, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. En un operativo en Putumayo, el Ejército Nacional destruyó 2 laboratorios de droga que pertenecerían a la estructura 48 del Grupo Comandos de Frontera. En el allanamiento, los uniformados decomisaron 2 toneladas de cocaína y elementos para la producción de la droga. Polémica desató la declaración del representante a la Cámara, Daniel Carvalho, sobre su consumo de marihuana desde hace 25 años. Hablamos con expertos en salud sobre los riesgos y daños que puede causar el uso de esta sustancia. El mayor problema es la estigmatización y desinformación del uso del cannabis, según el representante Daniel Carvalho. Él dice que la mata no mata. Yo soy una persona que he consumido esto desde hace 25 años y no he tenido problemas con la ley, soy bueno profesionalmente, buena persona y buen ciudadano. De modo que por un lado tenemos que romper los tabúes, hablar de esto abiertamente, tenemos que romper la estigmatización. El hecho de que yo tenga el pelo así, de que fume marihuana, de que tenga tatuajes, de que sea barrista, no me hace una mala persona. El representante acepta que la marihuana puede generar algunos riesgos, pero insiste en que no es una enfermedad. No estamos enfermos todos los que consumimos. Hay unos consumos problemáticos que son diferentes para cada tipo de sustancia. En el caso del cannabis es un 10%. Para el médico psiquiatra Rodrigo Córdoba es preocupante el uso indiscriminado de la droga y afirma que en cada persona el efecto es diferente. Pero no podemos decir que es una sustancia inocua. A un grupo de personas les genera algún tipo de daño. Por ejemplo, se relaciona 1 de cada 10 con generar episodios psicóticos, es decir, episodios esquizofreniformes o afectivos relacionados con el uso temprano. El proyecto, que busca regular el uso de la marihuana en adultos, entrará al tercero de 8 debates en el Congreso de la República. El búcaro es el árbol emblema de Bucaramanga, pero en la ciudad hay pocos. En RTVC Noticias encontramos un bumangués que se dedica a salvarlos y cuidarlos. Esta es su historia. Cuando se habla de búcaros, todos piensan en la gente de la capital de Santander. Lo que pocos saben es que ese nombre originalmente pertenece a ellos. Una clase de árbol que pobló las tierras que hoy se conocen como Bucaramanga. El problema es que pocos sobreviven, solo hay 10 en la ciudad. Nuestros niños no lo conocen y más, la gran mayoría de adultos no lo identifican. Su desaparición en parte se debe a la llegada del oití, una especie no nativa. Por eso la meta es repoblar Bucaramanga. El sueño es sembrar 15.000. Vamos a ver la mama pacha, cuánto nos permite sembrar. Estos primeros pobladores de la región llegan a los 24 metros de altura, cuidan las fuentes de agua y evitan la erosión. Suelen dar sombra a los cafetales. La flor es un color rojo anaranjado. En 2021 fue declarado como árbol insignia de la ciudad y cada 19 de abril se celebra el Día del Búcaro. Vamos con más noticias internacionales. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que América se ve amenazada por 4 emergencias sanitarias: el cólera, la poliomielitis, el COVID-19 y la viruela del mono. Las 2 últimas tienen tendencia a la baja. Más noticias del mundo a continuación. Los candidatos que disputarán la presidencia en Brasil aprovecharon el día festivo nacional para defender sus banderas. Luis Ignacio Lula da Silva visitó una favela en Río de Janeiro, mientras que el actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, acudió al mayor santuario católico del país en Aparecida del Norte. Indígenas, en su mayoría mujeres, marcharon en el Día de la Raza o la Hispanidad en Ciudad de México. Los manifestantes exigieron el fin de la discriminación y la violencia contra los pueblos originarios y dijeron que esta fecha es un día conmemorativo, pero también para seguir luchando. Las fuerzas de seguridad iraníes dispararon hoy con balas y gases lacrimógenos a manifestantes que siguen protestando por la muerte de Mahsa Amini. Las ONG estiman que las protestas, que comenzaron hace casi un mes, habrían dejado al menos 108 muertos, muchos de ellos menores de edad. Palestinos hicieron huelga en la parte oriental de Jerusalén para protestar contra las operaciones del ejército israelí, que busca al autor de un ataque en el que murió una militar. Los comercios permanecieron cerrados en la ciudad vieja y se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas israelíes fuertemente armadas y los palestinos que lanzaban piedras.
Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay trabajo en Bogotá para personal bilingüe. Les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo, vaya a la página co.computrabajo.com. Digita en el buscador Agente Call Center Bilingüe Bogotá, 2 días off, entrenamiento pago 2M+. Dé clic en la primera opción y lea con atención la descripción y requisitos como contar con una educación mínima de bachillerato, tener una edad entre 18 y 55 años y ser bilingüe nivel B2 o más. Dé clic en aplicar, adjunte su currículum y siga el paso a paso. Atentos, el salario es de 2 millones más un bono de contratación de 1 millón. Y mucho ojo, el horario es de 40 horas semanales con 2 días de descanso. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y el fútbol profesional colombiano también está más que emocionante porque en esta fecha Equidad y Pereira perdieron la posibilidad de poderse clasificar al grupo de los 8 a expensas de Cortuluá, que está peleando por no descender, y Envigado, que logró una victoria muy importante allí en la capital risaraldense. Patriotas desaprovechó su oportunidad de sumar de 3. Si quiere seguir jugando en primera, empató ante Pasto y suma 0.92 en el promedio para no descender. Por su parte, Cortuluá también empató 1-1 contra la Equidad y tiene 0.81 en el descenso, por lo que ahora Patriotas y Cortuluá deberán ganar sus 3 partidos y esperar que Unión Magdalena, que suma 0.97, no gane 2 de los 4 que le restan. El calendario de los que disputan está así: Unión jugará ante Junior como visitante, Pereira como local, Equidad como visitante y América como local. Patriotas visitará a Millonarios, recibirá a Bucaramanga y visitará al Cali. Y Cortuluá recibirá al Tolima, visitará a Junior y recibirá a Águilas Doradas. Y entre los que aspiran a clasificar, Pereira dio mucha ventaja porque perdió contra Envigado 2-0 y quedó séptimo con 25 puntos. La tabla muestra que 14 equipos aún tienen posibilidad de meterse entre los 8 y que la diferencia entre el Bucaramanga, 14, y el octavo, Once Caldas, es tan solo de 4 puntos. En la clasificación todo está por jugarse. El descenso parece cosa juzgada. El colombiano Sebastián Molano ganó la segunda etapa del Tour de Langkawi en Malasia. Con esta información nosotros hacemos un repaso como esta adicional por nuestro resumen deportivo del día. En los Juegos Sudamericanos que transmite Señal Colombia, la boxeadora Ingrid Lorena Valencia ganó la medalla de oro en la categoría de los 50 kilos. La deportista venció a la brasileña Caroline Barbosa por decisión unánime. Colombia sigue segunda del medallero general, pero a 2 días del final, Argentina se está acercando peligrosamente y la diferencia son solo 14 medallas de oro. Juan Sebastián Molano cruzó primero la meta en la segunda etapa del Tour de Langkawi y fue declarado como el ganador de la jornada hasta que los jueces determinaron que el colombiano había cometido una infracción y fue descalificado. Nairo Quintana presentó defensa ante el TAS apelando a la sanción de la UCI por supuesto uso de tramadol en el Tour de Francia. Nairo espera que en el corto plazo la decisión sea a su favor. El TAS se ha quedado con todo. Dentro de las próximas semanas determinará la respuesta. Confío en el TAS, confío en la reglamentación. Un informe especial que termina con 15 años de zozobra e incertidumbre de sus familiares. Lo que sí se tenía era identificado el lugar donde estaban. RTVC Noticias reconstruyó el caso de 2 soldados que fueron sepultados como personas no identificadas. Esta es la parte donde quedaron. RTVC Noticias devela 2 casos que podrían ser catalogados como falsos positivos. Informe especial, los NN de Sevilla. Jueves 13 de octubre a las 7 de la noche. En la emisión central de RTVC Noticias. Por Señal Colombia. Les cuento que yo me voy a quedar en Cali disfrutando de la feria. Hay autores invitados, hay talleres, hay conferencias, hay conversatorios. Mañana les tengo más detalles, pero por ahora los invito a celebrar porque Profe en tu Casa de RTVC llega a 500 capítulos. Este es un programa que nació en la pandemia con la idea de acompañar a los niños que estaban en casa y miren cómo ha crecido. Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez, estuvo con ellos.
La televisión pública celebra hoy los 500 capítulos del programa Profe en tu Casa. Así como Radio Sutatensa o Bachillerato por Radio fueron una alternativa para que los colombianos tuvieran la oportunidad de estudiar. En este escenario se cumple hoy el más importante experimento educativo, la Radio Sutatensa, el más poderoso instrumento de educación que se haya puesto al servicio del pueblo colombiano. Profe en tu Casa es la versión contemporánea. Los sistemas de medios públicos nacen, su origen fundamental es servir de acceso a la educación. Efectivamente, la televisión también es entretenimiento, pero por ejemplo, programas como Profe en tu Casa han logrado articular la educación, enseñarles a los niños diversos temas. El Bachillerato por Radio, con aprobación del Ministerio de Educación Nacional para los colombianos que quieren aprender y progresar. Nació en plena pandemia y a lo largo de 3 temporadas se ha convertido en un apoyo pedagógico para estudiantes, profesores y cuidadores. Entender cómo y qué necesitan los niños y las niñas de Colombia para continuar sus procesos educativos, que el sistema de medios públicos siga entendiendo el lenguaje audiovisual que ellos están esperando por parte de nosotros y sobre todo seguir generando todos estos espacios de diversión y de mucho aprendizaje. Su audiencia ha crecido junto a María Camila, Samuel y todo el equipo de Profe en tu Casa. Los profesores y las profesoras cumplen una labor fundamental y de alguna manera lo decimos, pero no es solo por decirlo, es porque verdaderamente lo creemos. Ellos son los superhéroes y al final son los encargados de salvar el mundo. Su capítulo 500 implica que completaron 500 horas al aire, 500 oportunidades de aprender y 500 entradas de un equipo de la televisión pública de Colombia a las casas y a las aulas de clase del país. Es un programa espectacular, Mateo, y para los que no han tenido la oportunidad de verlo, lo pueden hacer por Señal Colombia de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Eso sí, aprendizaje garantizado, pero también diversión, porque Camila y Samuel hacen un trabajo maravilloso. Y también por RTVC Play, si ustedes también RTVC quieren, Play, por esa plataforma, y pueden ver ese y muchísimos más contenidos. Definitivamente hay que aplaudir la labor que hace la televisión y los medios públicos, porque tienen contenidos muy buenos como ese que estábamos viendo hace algunos segundos, de verdad. Felicitaciones a todo el equipo por esos 500 capítulos. Así que muy conectados con Profe en tu Casa y también con nosotros. Nos vemos mañana al mediodía y a las 7 de la noche. Que descansen. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.